Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas. Bienvenidos a esta pequeña clase de lenguaje y comunicación en la que les voy a hablar sobre los textos narrativos, pero especialmente sobre el cuento. Vamos a ver sus principales características y finalmente te voy a dar los pasos y las estrategias para que puedas escribir tu propio cuento. Primero que nada tenemos que saber que narrar es siempre contar una historia, relatar acontecimientos, contar un chiste, contar una experiencia de un amigo. Siempre estamos narrando historias. Tal vez podríamos llegar a decir que narrar es algo esencial al ser humano. De hecho, cuando dejamos de ver a nuestros amigos por un tiempo, lo único que queremos es llegar y contar una historia larga y detallada, un relato de acontecimientos. Y muchas veces comenzamos por el final, pero eso en un cuento es un detalle bastante relevante. Podemos contar historias cronológicas, comenzar por el final o comenzar en el medio de la narración. Observa a continuación el mapa conceptual que voy a elaborar para explicarte las partes del cuento. El cuento, entonces, podríamos decir que es una narración breve que relata acontecimientos en relación a un conflicto y que, por lo general, tiene un desenlace sorprendente. Esta extensión breve que caracteriza el cuento es, finalmente, lo que le diferencia de otros tipos de texto narrativo como la novela. Además, el cuento permite a los distintos autores desarrollar un estilo personal y poder así diferenciarse unos de otros. Por otra parte, esta narración breve, como decía anteriormente, siempre desarrolla un conflicto. Cada historia debe tener un conflicto, una confrontación entre personajes, lo que hace que se movilice. El conflicto es el motor de la historia. Además, el conflicto, para poder desarrollarse, necesita de personajes. Son ellos, con sus acciones y sus desplazamientos en distintos escenarios, espacios o ambientes, lo que vamos a llamar mundo literario, los que generan toda esta narración. El mundo literario puede ser realista, puede ser fantástico, puede ser de ciencia ficción. Tú lo decides en tu propio texto. También necesitamos elegir un tipo de narrador que aborde los hechos y que los cuente desde dentro o de fuera de la historia. Y por último, la focalización. Algunos de los autores importantes de este género, como Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez o, como el que tengo acá en mis manos, Julio Cortázar, dicen sobre el cuento, primero que nada, que acepta una variedad de temas. Se puede escribir sobre lo que tú quieras. Y la segunda característica fundamental es que siempre presenta un final sorprendente, un desenlace impresionante que descoloca la posición del lector. En efecto, Julio Cortázar señala que el cuento es similar al boxeo, ya que en el final te da un golpe de knockout, o como lo dice Ernest Hemingway, al utilizar la metáfora del iceberg. El 10% del cuento está sobre el océano, que es lo que nosotros podemos leer. No obstante, el 90% de su masa se encuentra sumergido en el agua, y es la tarea del lector extraer ese significado profundo. A continuación veremos los requisitos de la composición y los pasos para escribir un buen cuento. Los requisitos de la composición son los materiales necesarios para la construcción de nuestro cuento. En primer lugar, tenemos la claridad, la cual es el resultado de una redacción prolija que tiene que ver con el orden de las ideas. En segundo lugar, la unidad, todas las partes del texto conectadas al servicio de una idea común. En tercer lugar, el uso de un lenguaje sencillo que le permite al lector comprender mejor nuestras ideas. En cuarto lugar, el uso de oraciones breves. El lector, para no perder la atención, necesita oraciones breves y así conducir la historia de forma más interesante. En quinto lugar, el uso de párrafos cortos para ir manteniendo un ritmo de lectura y siempre capturando y cautivando la atención de nuestro lector. Y por último, la coherencia y la cohesión que le dan unidad
y sentido a nuestro texto. Para ir concluyendo con este video, finalmente te daré los pasos para que escribas tu propio cuento. Para eso deberás apoyarte del material que estará disponible en la página web del colegio. Así que pon atención. En primer lugar, deberás considerar quién será tu protagonista, tu personaje principal. Piensa, ¿será un ser humano? ¿Será un animal? ¿Un vegetal incluso? ¿Un extraterrestre? Define bien a tu protagonista. Dale características físicas, psicológicas e incluso un lugar de nacimiento y edad. Eso te ayudará a definir a tu personaje. En segundo lugar, deberás definir un espacio. ¿Dónde ocurrirá? ¿Ocurrirá en la vida cotidiana? ¿En un mundo fantástico? ¿En un lugar de ciencia ficción? ¿En otro planeta? ¿O puedes servirte de la contingencia nacional, abordando hechos como nuestra cuarentena sanitaria que estamos viviendo actualmente? En tercer lugar, entonces, pregúntate, ¿quiénes serán los otros personajes que estarán presentes en tu relato? Define personajes que de alguna manera estén relacionados con tu protagonista y que puedan interferir en los deseos de tu personaje para generar conflicto. Y ahí nos pasamos a este cuarto paso, que sería definir un conflicto. Recuerda que el conflicto es la parte más importante de tu cuento. El personaje debe estar en una estabilidad inicial y debe, al momento de desplazarse, ir superando obstáculos que generalmente pueden ser dados por distintos personajes o por una situación que él tendrá que ir superando. Así vas a ir desarrollando un conflicto. Finalmente, te dejo un espacio para que ensayes las primeras ideas y hagas un borrador considerando un título. Recuerda que es importante considerar un título corto. Ojalá que tenga solo un artículo y una palabra. Por ejemplo, el túnel, la metamorfosis, el gato negro. Son nombres cortos y muy sorprendentes. Eso sería todo. Espero hayan disfrutado de la clase y los consejos. Y recuerden que la única manera de aprender a escribir un buen cuento es haciéndolo, practicando y ejercitando. Nos vemos y que estén muy bien.